Bien, hola otra vez, yo soy Guillermo García Fernández, estamos en el grupo de obras completas. Como dije, íbamos a hacer una serie de videos acerca de Faulkner, este es el cuarto video. En el primer video les mencionamos un poco de Faulkner, lo que sabemos, lo que no sabemos. En el segundo hablamos de cómo conocía a Faulkner en sus inicios, en un resumen muy reducido. Bueno, suena mal, pero ya. Hice un tercer video de 40 minutos de el orden de los libros de Faulkner, de qué se tratan, cómo me llegaron bueno, qué es lo que aprendí en pocas palabras de cada uno, pero sí fui citándolos a todos. Ahora solo tenemos 20 minutos, no me gusta estar bajo presión cuando tengo un tema que me apasiona. No me agrada estar limitado por el tiempo. Pero como dije, vamos a mencionar el orden en el que leímos los libros de Faulkner a lo largo de la última década. Bueno, empecé a leerlo en 2009, lo encontré en 2008, pero lo postergué por más cosas. No fue en 2008, fue en 2009, sí, cuando lo conocí a Faulkner en 2009, 2008 y 2009. Como dije, empezamos con Absalom, lo empezamos a leer en inglés, medio me dormí, medio me cansé, ya después lo dejé un tiempo. Después quise retomar Absalom, lo conseguí en USB, conseguí la versión en español, ya estaba un poco antigua, y pues la leí y me gustó. Después coincidió con que en la escuela veíamos los temas de Estados Unidos y conseguí la película de Lo que el viento se llevó y Dioses y Generales, y pues yo no podía relacionar eso, porque no lo entendía del todo, pero sí me fui haciendo una pequeña idea, un pequeño acervo. Después coincidió que estuve en Estados Unidos y pues vi varios temas que eran reales allá y que todavía siguen, aunque estuve en el norte, en Indiana, pues es un lugar más liberal, pero sí encontré más cuestiones de los Estados Unidos. Después nutrir más de leer a Faulkner que de leer a otros autores, si puedo decirlo, ¿no? Aquí lo que dice Dos Pasos, lo que diga cualquier otro autor, ya lo dijo Faulkner y lo dijo más genial. Tal vez no a más antes, pero en mejores formas. Mientras yo no estuve, los compañeros de mi curso estuvieron viendo a Faulkner y a los demás del siglo XX. No me agradaron los del siglo XX, yo estaba acostumbrado al siglo XIX porque son los clásicos de clásicos. Y después ellos vieron El sonido y la furia en ese momento, entonces en cuanto volví, pues me dio la tarea de retomar muchos libros que ellos vieron, el de El cuarto de uno mismo de Virginia Woolf, El mundo feliz de Huxley, los leí incluso antes de irme para tenerlos como que presentes y saber de qué se iba a tratar el curso que yo no iba a tomar. Y si algún curso era alusivo a los que yo tomara, después ya tener los libros frescos o tenerlos una idea avanzada, porque yo quería tenerlos con anticipación. ¿Qué pasa? Después compré Luz de Agosto, como ya les dije en el texto pasado, compré Luz de Agosto en el 2011. En 2011 primero leí El sonido y la furia y después lo leí en un fin de semana junto con 1984, me acuerdo por qué. Y cuando terminé uno empecé el otro. El sonido y la furia me agradó porque fueron 4 partes, fue muy concreto en comparación con las atrocidades que vi en Absalón, aunque son 40 diferentes opiniones sobre el mismo evento, 40 veces que te dicen que Carlos Bon se murió. ¿Qué pasa? Después leí el del oso, leí el cuento del oso de 10 páginas y luego el de 80 que viene como novela corta para un estudio para cuando fue entre 2011 y 2012. Pero tendrías que leer todo de Cien de Moisés para poder entender la novela del oso, porque es un capítulo de Cien de Moisés que fue extendido. No sé si fue extendido después o fue extendido antes de ser agregado de Cien de Moisés. De Cien de Moisés es una novela, pero también son cuentos, es una novela hecha de cuentos, no pueden leerse por separado o juntos. Eso ocurre con De Cien de Moisés. Ese lo leí más después. Como dije, cuando me gradué, antes de graduarme, estaba yo con la idea de Santuario. Leí Santuario, lo leí muy rápido también en una semana, porque solo estaba leyendo por leer, no estaba leyendo por analizar, por ser fanático. Dije, voy a leer a Faulkner porque ya leía a Faulkner, ¿no? Porque ya medio lo entiendo en comparación con otros que no lo hemos empezado a leer. En este caso, si lo empiezo a leer hoy, va a ser un nuevo Faulkner porque ya se me olvidaron cosas,
o ya se me filtraron otras cosas. Los que dicen que debes leer su novela 2 o 3 veces, a veces sí, ¿no? Incluso digo que a veces donde tú quieres empezar o donde tú le empiezas a entender que empieza es la mitad. Entonces ya cuando lo lees la segunda vez le entiendes porque ya te llegaron cosas que no te tenían que haber llegado cuando lo empezaste a leer y pues esa es mi idea sobre Faulkner, que insiste en leerla 2 o 3 veces. A veces sí se queda la primera porque son temas, fibras muy sensibles y dolorosas que te llegan cuando lo lees, que hacen que te llegue más el texto. Como hice en mi ensayo sobre Quiroga, voy a hablar de Quiroga también. Cuando le hice los de cuentos de amor, locura y muerte, cuando los leí en momento, después los releí, los sentí porque, o sea, varias vivencias las reflexioné ahí mismo y Quiroga me llegó y me pegó más que en su momento principal cuando lo conocí en 2002. A eso me refiero con Faulkner. Después en Los Invictos lo leí después de eso. Había comprado Los Invictos y no lo había leído. Después leí Los Invictos y hice la anécdota de la guerra civil para entender más, porque todo esto ocurrió mientras ocurría Absalón, porque Absalón ocurre durante la guerra civil, la parte nuclear. Y Los Invictos sí ocurre también, pero son unos niños, un niño blanco y uno negro como en Twain, que cuentan las historias, ¿no? Incluso dice que ellos los amamantaron juntos y que para ellos no existe la teoría de lo negro y lo blanco, como Castor y Pollux, que cada quien tiene diferentes orígenes, ¿no? Y pues como dije, después empezamos con Luz de Agosto. Luz de Agosto fue terrible. Primero lo leí y dije, tenía yo la idea de Luz de Agosto. He leído Luz de Agosto ya 4 veces. Lo leí 2 veces en físico y leí 2 veces el audiolibro en 2018, 2019 y 2019, 20 y 21. Los 3 fueron agosto cuando lo leí y fue terrible porque Christmas es una monstruosidad. Habla sobre linchar el libro habla sobre cuando linchan a la persona. Tiene más temas, pero pues empieza todo se relaciona a una persona que la linchan por los crímenes que hace. No está, a diferencia de Intruso en el Polvo, no lo linchan por una, ¿cómo decirlo? Por una idea falsa, por una suposición hacia sus crímenes. Y pues esa es la anécdota de Luz de Agosto. Dice más cosas. Es terrible, a veces entiendes por qué el personaje se comporta con la maldad que tiene allí, pero también entiendes cómo los personajes tienen que reaccionar mal contra él porque está afectando una sociedad, un extremo de la sociedad que no le afecta a él o que no lo dañó a él. Se va contra la persona que lo cuidaba o que los protegía, por eso merecen destruirlo, ¿no? Pero bueno, pues están Los Invictos, que habla sobre unos niños que están sobre la guerra, que los niños están escondiéndose y están yendo en sentido contrario hacia el que huyen las personas por el sitio de Vicksburg, ¿no? Después está Mientras agonizo. Estos 3 libros de Santuario, Los Invictos y Mientras agonizo los leí mientras me gradué de la escuela. Incluso Mientras agonizo lo leí cuando lo terminé de leer cuando mi hermano fue a sacar ficha a la normal. Y pues era gracioso porque yo estaba en diferentes aspectos de mi casa, en diferentes aspectos de la escuela, del viaje aquí y allá, entonces no tenía yo una idea concreta de Mientras agonizo. Tiene mejores cosas, solo decir que la mamá era un pescado tiene mejores cosas. También Carlos Bon era un pescado. También en Gambito de Caballo mencionan los pescados de una forma que se comen a una persona y dice la persona, ya nunca vuelvo a comer pescado. Después está Sartori. Sartori lo leí en el fin de 2012. Como dije, en 2 semanas, menos de 2 semanas leí Sartoris. Y pues con eso me completé más la idea. Faulkner dice que si quieres entender todo Faulkner tienes que empezar con Sartoris, porque ahí te dice el pueblo, todas las dinastías, todas las historias, te van a remitir a Sartoris. Si empiezas con Sartoris vas a entender mejor todas. Y por eso quería yo leerlo, pero le sacaba yo porque son 600 páginas, ¿no? Y pues entrarle de la nada a 600 páginas sí es mucho, ¿no? Pues incluso yo todavía le temo algo mayor a las 300 páginas por el compromiso. O sea, sí lo hago, pero pues primero como que me aterra
llegar a las 300 páginas, pero como sé que es una por una, pues es más fácil, ¿no? Después leí de 100 de Moisés, ahí mismo para seguir en mi lista de Faulkner. Creo que fue el año que más Faulkner leí entre 2012 y 2013. Como salí de la escuela, coincidió con que tenía el hábito lector con lo de la tesis, y de leer en el bus, en el camino, mientras hacía fila en las oficinas, así que leía yo Faulkner. Y escribí yo de New Roseland 2, y New Roseland 2 ya estaba demasiado infectada con Faulkner, y me agradó eso, porque en New Roseland 1 no menciono. No conocía yo a Faulkner y muchas cosas no quedaron como a mí me gustaron. Estuve leyendo New Roseland 1 y no me gustó tanto como New Roseland 2. Yo creo que New Roseland 2 y New Roseland 2045 son mis obras maestras, gracias a que he leído a Faulkner y a muchos otros más, pero más por mi influencia de Faulkner, de querer hacer complicadas las cosas. Yo quiero que esté más complicado todo. Y qué mejor me complicarlo que con Faulkner. ¿Qué pasa? Después leí en el cambio de 2012 a 13, encontré El Árbol de los Deseos y lo compré con Pylon, una librería que está allí antes de el Da Vinci. Ya la cerraron, no salieron tan caros, pero me costó encontrarlos. Los encontré juntos, los quise comprar juntos. Estos ya los compré, bueno, había comprado los otros también, pero pues estos los empecé a comprar. En el cambio entre el 12 al 13, ¿qué pasa? Así después empecé con encontré el de una fábula, le dije los vi en la USB y leí el de una fábula. También en ese espacio de la USB que terminé yo del servicio, o que iba yo a la escuela, aquí iba yo ya a ver más cuestiones de mi graduación, por reportes, por documentos, moviendo más temas, pues conseguí leer los textos de Faulkner bueno, de una fábula lo compré, y fue cuando leí El Pueblo y El Villorrio y la ciudad o el pueblo, pues es town, no puede ser ciudad, ¿no? Cuando leí esos dos. Pero como ya mencionaban que otros personajes que son más modernos en comparación con los de Absalón, por eso no sentí tanta fascinación por esto. Pero bueno, vamos a ver si no hacemos otra cápsula. Tenemos 8 minutos todavía según esto. Debí traer el otro teléfono, o voy a borrar más cosas en cuanto podamos. Después, ¿qué pasa? En el paso de... Bueno, aparte de estos libros, estuve leyendo muchos más libros. Solo quiero hacer los de Faulkner, porque son los que más me impactaron y los que más disciplina tuve para intentar buscarlos, leerlos y coleccionarlos. Yo que me iba a imaginar hace 10 años que iba a tener todos ya, ¿no? Como dije, después de esto conseguí el de una fábula en el cambio de 2012 al 13 y lo leí en el inicio de 2013. Estuve leyendo más cosas, leí Shakespeare, porque lo vimos en la escuela. Cuando empecé a leer no me gustó. La Fresilla Domada no me pareció tan divertida, muchos decían que era genial. Después leí Shakespeare, porque Faulkner insiste que Shakespeare es el mejor del mundo. O también insiste que Shakespeare es el mejor del mundo. Así que lo leí en la escuela porque estamos obligados a leerlo en la escuela. Vimos pocas obras, me comprometí a leer todo Shakespeare, a buscar todas las obras en donde pudiera, aquí y allá. Una las interpretamos con el equipo teatral de New Roseland, porque como son muchos personajes, los personajes de New Roseland me ayudaron a entenderlos. Incluso cuando hice Requiem para una mujer en 2013, pues ellos me ayudaron. Pero como dije, Shakespeare me ayudaba un poco a entender a Faulkner, porque Faulkner dice que todas sus tracciones son como shakespearianas, o como de Don Quijote también. ¿Qué pasa? Después de hasta 2014 volví a tomar a Faulkner. Bueno, en el 13 ya di clase de literatura y agregué a Faulkner. Empecé con Evangelini, unos cuentos, conocí a Bierce también en el ambiente de la guerra civil, porque Bierce es como mezcla de Faulkner, porque tiene la guerra civil y fue mezcla de Poe, quiere decir que tiene zombies, fantasmas, soldados, es gracioso. Y eso sirvió más para nutrirme sobre la guerra civil. Empecé con mis disfraces, a hacer mis sombreros y demás cosas, pero eso es aparte. Y en el fin de 2013 encontré juntos 3 novelas, bueno, todas estas novelas de Faulkner. No leí Absalón porque por más cuestiones no la leí hasta que la volví a encontrar para comprarla. No, sí la había yo leído, la había leído en PDF, me costó un poco leerla en PDF.
Voy a buscarlo después cuando fue. Como dije, compré juntos. Las palmeras salvajes y mosquitos estaban juntos y los compré juntos. Después en el mismo lugar compré Gambito de Caballo y La Paga de los Soldados. Ya en el video anterior ya expliqué todo lo que padecimos y sufrimos para leer Las Palmeras Salvajes. A veces leías los binomios. Me gustó Palmeras Salvajes porque tiene unos binomios poéticos. Faulkner está lleno de binomios como absurda frivolidad. O sea, un abstracto con un adjetivo complicado que no le va. Todo esto Faulkner tiene demasiado, pero yo creo que donde más encontré este tipo de binomios, yo los llamo así porque son casi siempre dos palabras. A veces no tendría más que ponerlas, a veces están de más, a veces no tiene sentido, pero es poético, ¿no? Yo creo que donde más encontré esto fue en Las Palmeras Salvajes, o donde me empecé a dar cuenta de que existían y ya después empecé a subrayarlas, porque me gusta, como incluso en New Roseland, cuando ya estaba en mi flujo de conciencia, en mi propia versión, no pirateándome a Faulkner, salía una versión parecida a eso y yo la escribí así. Ya después escribí los poemas con varios fragmentos de esto y ya no usaba yo estas palabras domingueras, dirán ustedes, en New Roseland, porque ya las agregué a mis poemas más nuevos. Poemas que ya son más compuestos que fabricados en el aire, ¿no? Como dije, encontré más de ellos en Las Palmeras Salvajes que en lo anterior. Ya después, en el resto de Faulkner están presentes, pero siento que en Las Palmeras Salvajes están más que en otros. O tal vez fue un agregado de, ¿cómo se llama? De Borges. Pues según él la tradujo, por eso es importantísima para él y para muchos otros. En Mosquitos, pues cada quien está presumiendo, yo soy más genial que tú porque yo hago esto. Cada quien da su versión, ¿no? En Gambito de Caballo, como dije, es igual que Desciende Moisés o Los Invictos, es una novela hecha de cuentos o cada cuento es un capítulo de un investigador privado. Algunos lo ven como novela negra, incluso en Dust Intruder, Intruso en el Pueblo, lo manejan como novela negra. Yo no lo entiendo como novela negra, porque para mí es mucho verde, mucho brillo, aunque la escena sea de noche. Está la escena del pescado, unos pescados están comiendo una persona. Bueno, se ahogó una persona, están comiendo los pescados y uno de los que lo encuentra y dice, nunca vuelvo a comer pescado. Hay más cosas, hay más asuntos, ¿no? Pero está Gavin Stevens, que está presente en Luz de Agosto, en la trilogía de los Snopes, y en otros textos aparece ligeramente. Incluso aparece los Stevens en Santuario y en Sartori, donde se establecen como una familia principal del pueblo. La Paga de los Soldados, sabemos, es la primera. Yo la leí en un momento de crisis. Teníamos los problemas de salud de la madre de nosotros en la casa y demás, pues fue cuando lo leí. Incluso cuando fuimos al hospital lo terminé de leer allí. Lo quería leer porque decían es la primera novela de Faulkner, es la primera de Faulkner, trata los temas principales y pues que van a aparecer y porque no está ambientada en el lugar. Ya tenemos solo un minuto, qué maldad, voy a tener que guardar esto para después, ya que, como dije, es la primera novela, por eso quería yo leerla. Habla sobre la guerra, una guerra muy diferente a la guerra civil que aparece en Absalón, muy diferente a la guerra de Cuba, que se menciona un poco en Sartoris. También aquí se menciona, y no es en Yognath-Patapha. Eso es lo gracioso de esto. Igual no es Yognath-Patapha en Las Palmeras Salvajes, no es Yognath-Patapha en Mosquitos, ni en Una Fábula, ni en Pylon. Pero se hacen alusiones. Aquí podría o no ser Jefferson, todavía no existía Faulkner al nivel evolucionado para decir qué sería eso, pero pues vamos a concluir con La Paga de los Soldados. La leí en un momento trágico también, pero pues me sirvió mucho para entender cómo era